Saludos. Iniciamos el relato de unos hechos que el próximo mes de marzo cumplen 41 años de haberse desencadenado. Se trata del acontecimiento político-policial más famoso de este siglo y para la historia dominicana tiene la importancia de que a raíz de estos sucesos se comenzó a vislumbrar el final de la tiranía de Trujillo. En nuestra producción, ustedes tendrán informaciones de casi todos los libros y publicaciones que se han escrito sobre el tema, pero sobre todo disfrutarán de una asombrosa recopilación de imágenes y conocerán muchos datos inéditos, porque aquí hablan muchas personas que todavía no habían hecho sentir sus voces para corregir distorsiones y puntualizar algunos aspectos que todavía están en el aire. Este es el primer capítulo, Galíndez, el principio del fin. Aunque en el directorio telefónico de Santo Domingo no existe ningún Galíndez, el apellido es muy familiar para la generalidad de los dominicanos. Quizás no sepan la historia completa, pero de alguna forma relacionarán Galíndez con uno de los tantos desafueros del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Galíndez es un apellido español y su fama entre los dominicanos está bien ganada. Nuestra nación, que es apenas un pequeño punto del globo terráqueo, en 1956 fue el epicentro de un tortuoso caso considerado uno de los más espectaculares y sangrientos de la crónica policial de este siglo. Este fue el principal protagonista de un hecho que hace 41 años conmovió el mundo. Jesús de Galíndez Suárez nació en Madrid el 12 de octubre de 1915. Pese a haber nacido en la capital española, se consideraba vasco por sus raíces en el Valle de Ayala, localidad de Amurrio. Canta la mujer que en la cueva del barranco. Era hijo de el doctor Jesús Galíndez, médico oftalmólogo. La madre, María Suárez Romerate, falleció a los 11 días de darlo a luz, a causa de fiebres puerperales. Pronto volverá, golondrina, no puedes llamar, porque en esta tierra todo pasará. El padre contrajo segundas nupcias con esta, Florentina Iglesias. El niño Galíndez no había cumplido los 5 años de edad cuando el segundo matrimonio del padre, y de la unión le nació un medio hermano llamado Fermín. Canta la mujer que en la cueva del barranco. El Galíndez que tanto han oído mencionar los dominicanos, durante su juventud vivió siempre en un lujoso barrio de la capital española. Desde pequeño mostró habilidad para la escritura y estudió Derecho en la Universidad Complutense. En 1936, cuando terminó los estudios universitarios, en su patria estalló la Guerra Civil. Ay, 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 ay.
mis pesares, a contar mis alegrías. Lástima que fue amar tan sangrienta partida, la pena de cada cual. La Guerra Civil Española provocó que a la República Dominicana llegara una cuantiosa migración de ciudadanos españoles. Los refugiados eran millares, pero solo se quedaron de por vida unos centenares, de los cuales tenemos la representación de don Antonio Pras Ventós, escultor y pintor catalán, llegado a nuestro país a la edad de 14 años. Como cada uno va viviendo sus pasos en esa feria y según le fueran yendo. Pras Ventós conoció bien a Galíndez, pero antes de hablarnos sobre el personaje, nos explica lo que ocurrió en España que provocó que más de 1 millón de nacionales se refugiaran en el extranjero. El rey Alfonso XIII, el abuelo del actual rey de España, se va de España, se proclama la República y de golpe hay una democracia que permite crear todos los partidos políticos, comunistas, anarquistas, socialistas, gente de izquierda, gente muy reaccionaria, todo legalizado. Y hubiera sido muy bonito si eso se hubiese podido mantener, porque además el gobierno de la República estaba encabezado por grandes intelectuales españoles, no tan solo políticos, sino por gente muy capacitada. Pero tuvimos la desgracia en ese proyecto democrático de coincidir con el nacimiento del nazismo, el del fascismo y también el del comunismo. Y cuando ellos tuvieron que medir fuerzas, escogieron el campo para eso que fuese España. Se aprovecharon de los militares reaccionarios que siempre hubo hasta no hace mucho en España, y el general Franco encabezó una sublevación muy protegida y ayudada por los nazis, por los fascistas y también por un grupo de conservadores ingleses y norteamericanos, y se rebelaron contra la República. El gobierno de la República tuvo que recurrir al pueblo con todos los matices, lo variopinto que era la política en España, y armarlo, porque no tenía ejército. Pero al armarlo, pues sí, se peleó contra Franco, una guerra cruelísima, porque todas las guerras son crueles, pero las guerras civiles son más crueles todavía. Yo vi matar gente en Barcelona por el hecho de ser religiosos o conservadores, pero también del otro lado se mataba al pueblo, hubo injusticias y canalladas por todas partes. Incluso se dice muy mucho que nosotros, digo nosotros me refiero a los republicanos, que fusilábamos a los curas y a las monjas. Hubo casos de esto, pero también Franco fusiló a curas y monjas. Los curas vascos fueron fusilados, porque los curas vascos tenían una mentalidad muy abierta, muy diferente a la de la curia española, que era muy reaccionaria, que bendecían las bombas que después me tiraban a mí siendo un niño en Barcelona. Una serie de incongruencias y de actos crueles a mano poder. Total, que la guerra se decidió pues ganando Franco, y mi familia, los que perdimos, tuvieron que salir a Francia con 1 millón de españoles más, con el ejército y con muchos civiles que tuvieron que ir a Francia. En Francia había en aquel entonces un gobierno socialista y nos trataron como a perros de una manera inhumana, metiéndonos en campos de concentración, haciendo barbaridades, separando las familias. Y yo digo que eso fue quizá por el hecho de ser españoles. Los españoles y los franceses nunca se han tragado mucho. Al revés de lo que nos pasó al llegar aquí, que había una dictadura feroz con la cual nosotros no teníamos ningún punto de contacto, sin embargo se nos trató como a gente, como un cariño,
increíble, y yo añado también que por el hecho de ser españoles. Entre el millón de españoles que huyó a Francia estuvo Jesús de Galíndez, quien como casi todos fue a dar a un campo de concentración del que logró escapar en poco tiempo. Fuera pasó penurias inimaginables, trabajó como albañil, cargador de muebles y hortelano, hasta que por sus conocimientos de francés y taquigrafía lo emplearon como secretario de un sargento de gendarmes. Los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial provocaron que enviaran a otro lugar al sargento que tenía trabajando a Galíndez. Entonces tuvo que cargar baúles y limpiar letrinas en Francia, hasta que se presentó la oportunidad de la evacuación a América Latina. Para Galíndez había la posibilidad de ir a México o a la República Dominicana. Escogió a nuestro país y el televidente se preguntará por qué. Según la información existente, desde 1938 el dictador Trujillo se interesó por los refugiados republicanos españoles con el propósito de establecerlos en colonias agrícolas. A finales de los años 30, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, nuestro país había alcanzado gran prosperidad económica con las exportaciones de productos del campo. Mejorar e incrementar la agricultura eran una prioridad, y el tirano se interesó para ello por los refugiados españoles y judíos. En 1938, Trujillo asombró al mundo anunciando que la República Dominicana estaba en disposición de acoger a 100.000 refugiados de la guerra, en particular a judíos y españoles, y para tales fines simplificó los trámites migratorios. La tierra me parió, en estos aires naciera, por eso tengo derecho de respirarlo siquiera. Entre las razones que tendría Trujillo para aceptar a tantos inmigrantes, según los que han estudiado el tema, son las siguientes. Primero, deseo de mejorar la raza dominicana, enfatizando la hispanidad con la llegada de los españoles. Segundo, deseo de dominicanizar la frontera, colocando un cordón humano de españoles a todo lo largo del área limítrofe con Haití. Tercero, las migraciones producían importantes cobros consulares por los visados. Cuarto, el deseo de aparentar ser un gran demócrata, al acoger refugiados desposeídos y disipar la propaganda negativa a causa de la matanza de los haitianos, acontecida poco más de un año atrás. Ay, 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 por tierra desconocida. En Francia tuvimos la suerte de conseguir papeles, que eso era una palabra que todos los refugiados recordamos mucho cuando los gendarmes nos preguntaban le papier, pero nosotros teníamos le papier. Y mi padre pensó en quedarse en Francia, y mi madre dijo que no, que aquello iba a ser un desastre, y hicimos diligencia para conseguir el visado. Nos consiguieron el visado para la República Dominicana, nos dieron a escoger entre República Dominicana y Bolivia.
Bolivia sabíamos más o menos dónde quedaba por aquello de las minas del Potosí, pero la República Dominicana no sabíamos dónde quedaba. Y buscando una geografía descubrimos que uno de los señalamientos que decía al lado de Haití. Vinimos, por cierto, la persona que insistió en conseguirnos el visado y nos lo consiguió era un muchacho formidable que había sido ministro de la Generalidad, y le dijimos por qué no venía él, y decía porque él tenía que seguir la lucha, y lo mataron en Dachau, en el campo de concentración, los alemanes. Todos repiten lo mismo. Los primeros españoles llegaron a la capital dominicana en noviembre de 1939. El primer barco ancló en el puerto de Ciudad Trujillo con unos 500 refugiados. Llegamos al país en los años 39 y 40. Me refiero, llegamos a los refugiados españoles. Habían 3 barcos franceses que se dedicaban a ir a buscar tropa a Martinica y Guadalupe y aprovechaban el viaje que venían vacíos para traer refugiados españoles en condiciones infrahumanas, durmiendo en la bodega con unos catres de madera que... Digo que llegamos, el viaje fue exactamente igual que el de la película Raíces, solo que sin argollas. Bueno, llegamos aquí y nos sorprendió un país tan limpio. Entonces la capital, todo el país era muy limpio, con tantas flores, con olor a fruta, con la gente bien vestida, unos automóviles, porque en Europa y más con la guerra los automóviles eran de último modelo. Y sobre todo el cariño de la gente y cómo se sonreían. Veníamos destruidos con hambre, pero no con hambre de antojo, no, con hambre de verdad. Jesús de Galíndez llegó a Ciudad Trujillo en octubre de 1939. Contaba entonces con 24 años de edad. Vino en busca de soledad, evitando verse envuelto en las rencillas de los refugiados. Además, deseaba trabajar en el área del derecho. Y como a México habían ido muchísimos españoles intelectuales, consideró que en nuestro país tendría mayores posibilidades de abrirse campo. Por la razón que fuera, llegamos aquí a la República Dominicana del 39, que la capital terminaba en el Parque Independencia, 4.000 refugiados españoles. En aquel momento llegar aquí 4.000 refugiados españoles. Y que traíamos, aparte de nuestra gran miseria y nuestra gran necesidad, traíamos con nosotros nuestras convicciones políticas. En algo estábamos de acuerdo, todos éramos antifranquistas. Pero empezaron aquí a hacerse capillitas de comunistas, capillitas de socialistas. Los que nos ayudaban, las instituciones que nos ayudaban también, dependía del criterio político que tuviéramos para ayudarnos o no. Había el JARE, que era una institución socialista, había el SERE, que era una institución comunista, y había el gobierno español que trataba de unificar todas las cosas para actuar como una unidad de republicanos, aunque Franco nos llamó a todos rojos. Todavía ahora en España de vez en cuando se oye la palabra rojo, que es de muy mal gusto, porque no éramos rojos, éramos gente que defendíamos una institución democrática como era la República. Y al llegar aquí, pues, empezamos, se hicieron clubs, se publicaron periódicos de un lado y del otro, estaban los vascos y los catalanes, no sé si los vascos publicaron algún periódico en vasco, pero los catalanes, en el año 39 y 40 aquí se hicieron publicaciones en catalán, que ahora la Generalitat está buscando con avidez enorme para saber qué pasó en aquel entonces. De los españoles refugiados, los vascos fueron los que tuvieron mejores condiciones de vida, debido a que su gobierno en el exilio los apoyaba. Aquí fuimos objeto de gran curiosidad por parte de los dominicanos, porque trayendo nuestras ideas políticas también traíamos nuestras querencias y nuestros rencores, apasionados como todo lo que es español o latinoamericano como consecuencia
de lo español. Trujillo no fue tonto, no creo que Trujillo fuera tonto, era un malvado, pero tonto no lo era. Y aprovechó la presencia de los refugiados para crear instituciones culturales que aún hoy tienen vigencia. El Teatro Escuela, la Sinfónica, la Escuela de Bellas Artes, aprovechando la presencia de gente muy capacitada, que fue una pena que no pudiera aprovecharlo a todos, como hizo, por ejemplo, México, porque ni había dinero, ni había una situación política que pudiera permitir la instalación definitiva de estos españoles aquí. Nos quedamos muy pocos. En lo particular yo me quedé porque me enamoré de la isla y porque me enamoré de una dominicana. Esa es una razón muy fuerte, ¿verdad? La mayoría de los refugiados españoles no se adaptó a la vida dominicana. Fuera de las colonias agrícolas no había trabajo para ellos y solo un reducido grupo obtuvo puestos en la universidad y la administración pública. Enseguida, pues, supimos lo que era la dictadura, por referencia de amigos dominicanos que hicimos de una vez. Y ya empezamos a ver otra cara del asunto. Hubo muy pocos españoles que trabajaran con el gobierno, a no ser que fuese cargos que dependían de sus especialidades y sus conocimientos. Por ejemplo, en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional, los laboratorios, todo, fueron, pero muy pocos que trabajaron en el gobierno. Y yo digo que sin meternos con Trujillo, porque de una vez nos dimos cuenta que no era broma eso de meterse con Trujillo, que es una cosa muy seria, pues hasta sin querer hicimos una gran labor en contra de Trujillo, el dedicarse a la enseñanza, dedicarse a las artes. Cuando uno habla de educación o de arte, la palabra libertad es básica para eso, ¿verdad? Yo creo que sí tuvimos una gran influencia en una juventud que pasó por la mano de una manera o de otra de los refugiados españoles, que muchos se dedicaron a la educación, ¿verdad? Además, es asombroso, fue una inmigración ejemplar la del exilio. No vino ni un hombre rico, ni un delincuente en ese grupo. No hay un caso de corrupción que vinieran adinerados. Todos llegamos pobres y con ganas de trabajar. Y de ahí viene la gran influencia en el arte, porque los artistas que llegaron tenían deseo de tener papel, de tener pintura y dedicarse a lo que ellos querían hacer y que por culpa de la guerra no habían podido haber hecho en todos estos años. Pues en medio estoy diciendo eso para que se vea que no se puede decir los refugiados españoles. Vinimos gente cada cual era una idea política, una forma de ser, unas necesidades y un oficio, que, repito, desgraciadamente no pudieron identificarse con el momento del país, por razones políticas sobre todo, y económicas, y tuvieron que irse para otros lugares de América. Nota al margen. En 1954, Jesús de Galíndez escribió en un boletín del Partido Revolucionario Dominicano en el exilio sus impresiones al llegar a la República Dominicana. Todavía mis ojos siguen contemplando como si fuera hoy aquella mañana en que desde el buque Borinquen fui siguiendo la línea verdosa tropical de una tierra desconocida, en la que buscaba paz para rehacer mi vida. La entrada en el puerto dominado por la fortaleza. El primer abrazo de Alfredo Matilla. Alfredo Matilla fue otro refugiado español que había sido profesor de Galíndez en la Universidad Complutense. Ambos coincidieron en el exilio en Francia y luego aquí en la República Dominicana. Matilla tenía en su casa de Ciudad Trujillo la sede de la delegación del gobierno vasco y fue quien ayudó a Galíndez a conseguir trabajo. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Galíndez vivió 6 años en la República Dominicana.
y durante ese tiempo laboró como profesor de la Escuela Diplomática de la Cancillería y en la Secretaría de Estado de Trabajo. Compañeros, discípulos y amigos nos hablarán de sus actividades en Ciudad Trujillo. En los primeros meses de permanencia en la República Dominicana, la situación económica de Galíndez fue muy precaria. No obstante, consiguió empleo, debido a que no estaba señalado como comunista, anarquista o fascista. Era simplemente uno de los vascos. Y su primer trabajo fue en la escuela diplomática que fundó Trujillo en la Cancillería en el 1940. Galíndez comenzó como profesor al poco tiempo de iniciarse el plantel. Impartía Derecho Internacional Público y Privado y otras materias en la escuela consular. En sus funciones de profesor lo conoció esta señora, doña Rosa Báez López Peña, quien llegó a ser una gran amiga hasta que a Galíndez lo desaparecieron. Doña Rosa pertenece a una distinguida familia de Gascue, vecina de los Lobatón, es decir, cercana a Lina Lobatón, quien fue la querida oficial de Trujillo durante toda la vida. Pero además de su trato cercano con los Lobatón, doña Rosa tiene la particularidad de haber sido la segunda esposa del general Juan Tomás Díaz, una de las cabezas principales en la conjura que mató a Trujillo. Ella también fue la primera mujer dominicana en incursionar en la crónica deportiva, escribiendo para el periódico La Nación a finales de los años 30. Comenzaremos por explicar que su hermana, Sara, fue de la corte en el reinado de Lina Lobatón, celebrado en 1937. Y a finales del 38, todavía hubo una fiesta en San Cristóbal en honor a Lina y su corte. Trujillo estaba presente y alcanzó a ver a Rosa, que conversaba muy entusiasmada con el oficial Juan Tomás Díaz, quien estaba en la fiesta de servicio como edecán. Entonces Trujillo me preguntó qué relaciones teníamos nosotros y empezamos a hablar y de ahí partió el matrimonio de nosotros. Él me dijo, pero entonces vamos a casarlos, vamos a casarse. Y mi hermano, entonces va a ser una cosa rápida, en 15 días nos casó. Sí, pero cuando Trujillo disponía los matrimonios entre las personas, ¿él ayudaba económicamente para...? Sí, él me ayudó. Él me dio $1000, me regaló para que me fuera a Puerto Rico, me fui con mi hermana a comprarme la jugar y todo. Pero Juan Tomás se puso bien bravo. A Juan Tomás Díaz le disgustó que Trujillo le impusiera el matrimonio y a la familia de doña Rosa también le molestó las circunstancias de la boda, de manera que Trujillo le preguntó a la dama si quería que enviara a Juan Tomás de comandante para algún lado hasta tanto se apaciguaran los ánimos. Ella sugirió a la Romana y para allá envió el jefe a Juan Tomás, empeorando la relación del precario matrimonio. No, yo me quedé viviendo entonces con la familia, la mamá de él. Y Juan Tomás se fue para la Romana, no me llevó a mí. Entonces de ahí después venía cada ratico y yo, el año siguiente yo tuve a mi hija, ¿no? Mirna. Pero las relaciones quedaron mal y al fin se terminaron. Se divorciaron como a los 2 años de unión y algún tiempo después doña Rosa empieza a trabajar en el periódico La Nación y se matricula como estudiante de la escuela diplomática, donde tiene entre sus profesores a Jesús de Galíndez. Con este la amistad se estrechó, debido a que corría el rumor de que Rosa Báez López Peña estaba en desgracia con Trujillo. En realidad yo no supe nunca qué fue lo que pasó, porque hubo el mismo negro Trujillo me dijo a mí, ¿qué le hiciste tú a Trujillo? Y digo, es que yo no sé, yo nunca he sabido. Pero yo empecé a trabajar como periodista en la Nación, y cuando estaba más contenta, que estaba en la página de deporte y cosas, de repente me mandaron a decir, el director me llamó,
me dijo, ay, Rosa, lo siento mucho, pero te tengo que sacar de aquí. Tengo disposición, digo, bueno, está bien, me retiraron, me fui. Entonces empecé a trabajar en el Jaragua. Yo conocía mucho a Flor de Oro y era amiga de nosotros. Y cuando estaba trabajando llegó Flor con el marido y me fue a saludar, y en eso llegó Trujillo. Cuando en la tarde ya me llamó Mr. Arman del hotel y me dice, lo siento mucho, tengo que sacarte de aquí. ¿De Jaragua también? Del Jaragua me sacaron. Después conseguí con Rafaelito Balagón, que era muy amigo mío, que me dieran un puesto en una secretaria de Relaciones Exteriores. Me mandaron el nombramiento, él era secretario de Trujillo. Me mandó el nombramiento todo el día que me senté en mi escritorio, que iba a comenzar a trabajar, le llama el ministro y me dice, lo siento mucho, Rosa, pero cancelaron su nombramiento. Lo único que pasó fue, yo siempre he atacado una relación con Lina Lobatón, porque como nosotros éramos como hermanas con Lina, una de las citas que me dieron para ir a la escuela diplomática de una cosa de comida que tenía, yo tenía que ir como periodista y me acerqué a la hermana de María Trujillo a hablarle, a decirle de la comida y eso, y ella me dijo, nos sentábamos, hablábamos muy amistosamente, y a partir de esa reunión, era la hermana de María Martínez, a partir de esa reunión fue que me vino como los problemas con Trujillo. Yo creo que quizás Trujillo se disgustó porque como había sido por medio de Lina, que nosotros habíamos tenido esa relación, y matrimonio y todo, él se disgustó que yo me acercara a la hermana de María. Digo yo la achaco a eso. El problema inexplicable de doña Rosa con el régimen de Trujillo intrigó al profesor Galíndez. Pero que a mí me iban a retirar de la escuela diplomática, que habían dispuesto que yo tenía que salir de la escuela diplomática. Ya estábamos en el segundo examen. Y me lo dijo, ¿no? Era el examen de Almoina, en historia. Entonces, hasta en el Hotel Jaragua nos fuimos, me hizo estudiar la historia hasta lo último. Inclusive me dio un capítulo, me dijo, estudiate bien este capítulo, probablemente este capítulo que te van a preguntar. Efectivamente, cuando Matías sacó el número, porque Matías que sacó el número ese, yo hice un examen brillante, y me rechazaron. Entonces, ellos estuvieron deliberando como 3 horas, porque Matías también era muy amigo mío. Y me dijeron, no te existe, que vamos a ver cómo se resuelva, pero no se resolvió, tuve que salir de la escuela diplomática. Salió de la escuela diplomática, pero él, el doctor José Antonio Perrota, sí logró completar un curso. Era el edecán de Ramfis Trujillo, y como tal, tenía que cursar los mismos estudios que el hijo mayor del dictador. Ramfis se entusiasmó porque el papá, para esa época, creo estar seguro, tenía las intenciones de llevarlo a la vicepresidencia de la República. Él personalmente no le gustaba la diplomacia, sino la vida militar, enteramente. Y la mamá, doña María Martínez de Trujillo, se oponía también a que él fuera diplomático, pero sí que fuera militar. Los libros sobre Galíndez mencionan que al profesor le molestaba que cuando le hacía una pregunta al general Ramfis, quien respondía era su edecán, entonces coronel Perrota. Yo tenía que acompañarlo obligatoriamente, porque fui su acompañante o su edecán por espacio de casi 20 años, o quizá un poco menos, pero más o menos, ¿sabe? Nosotros nos sentábamos en la primera fila y yo en la segunda detrás de él, como es lógico. Los profesores eran el profesor Matilla, una eminencia intelectual y diplomática, porque sabía mucho de diplomacia, y el profesor Galíndez ya es conocido de todo.
fue también una persona muy afable, muy agradable, muy inteligente. Nosotros íbamos nada más a una clase determinada, que era la diplomacia exterior. Esa era la finalidad de Ramfis, pero a él no le gustaba eso, ¿sabes? Los profesores hacían preguntas, éramos como un grupo de 25 personas más o menos. Le preguntamos a don José Antonio cómo era la situación, si Ramfis le daba algún codazo para que él les respondiera las preguntas en el aula. No, pero yo ya estaba instruido de parte de él, pero un codazo no, yo nunca vi quién se iba a atrever a darle un codazo. Él a mí, pero no, yo nunca sentí un codazo, porque yo estaba ya debidamente instruido, ¿verdad?, de que cuando le hicieran sus preguntas yo poderme valer de la manera mejor, ¿verdad?, para insinuarle a él lo que debía contestar. Y eso ustedes lo hacían delante de todo el alumnado, es decir, Galíndez le decía, general, tal y tal cosa, entonces usted se paraba y respondía. No, yo me quedaba sentado y yo entonces lo que hacía, como se dice vulgarmente, le soplaba por detrás lo que debía contestar. Pero él tenía bastante conocimiento de todas esas preguntas, pero era muy corto para hablar. Ramfis siempre fue muy retraído. O sea, él solamente se expresaba, ¿verdad?, cuando tenía una relación muy íntima con las amistades y eso, ¿no? Pero él generalmente, para mí, tuvo dos personalidades, Ramfis. No sé si debo seguir hablando de esto. Puede decir. Una era muy bondadosa, cuando él quería hacerlo, pero otras veces era también fuerte, pero no llegando al extremo de hacer cosas, ¿verdad?, después que yo salí del lado de él. Siempre puntualiza que durante los casi 20 años que Ramfis Trujillo estuvo bajo su tutela, no cometió faltas que mancharan su carrera militar ni su vida civil. Los problemas de conducta fueron después que el muchacho se deshizo de él, precisamente por lo estricto que era. El caso es que siempre se ha dicho que Ramfis abandonó la escuela diplomática porque un día Galíndez le exigió responder una pregunta por su propia boca. Okay. Él se disgustó, él dejó de ir a la escuela diplomática, pero yo creo que después de eso él fue unas 2 o 3 veces más, ¿sabe? Y valga la aclaración, a lo mejor, como se dice, influido por mí, que yo siempre le daba buenos consejos. Y después fue cuando dejó de ir. O sea, él no fue, dejó de ir al otro día, no. Él fue unas 2 o 3 veces más y después se retiró y no volvió más, desde luego. Yo obtuve el permiso de poder seguir yendo a la escuela y me gradué de primer año. Todo eso ocurrió ya a más de la mitad del curso, sí, porque él en principio asistía muy regularmente, o sea, y eran de tarde las clases, creo que con alrededor de las 4 o las 5 de la tarde, no recuerdo bien la hora. Pero aunque Ramfis no siguió yendo a la escuela, él le dieron el título y se de graduado. Sí, eso yo lo ignoro. Yo supe que le dieron el título de graduado, pero yo no podía opinar en eso, porque yo no sé quiénes fueron los que lo hicieron, ¿sabes? Pero él no asistió el año completo. Acotamos que Perrota y Galíndez mantuvieron relaciones amistosas incluso después que el profesor se fue para Nueva York y se declaró enemigo de Trujillo. Él siempre me mandaba una tarjeta para Nochebuena. Era una amistad muy sana, muy simple, ¿sabe? Y muy, vamos a decir, muy entendidos los dos, no en sus ideas políticas, sino en sus ideas diplomáticas, en sus ideas de la vida común. Pero fuimos muy amigos, tanto es así que cuando yo recibía las tarjetas, todavía Trujillo, imagínense, le tenía una, vamos a decir la palabrita, una tirria única, y ya usted ve en lo que fue a parar Galíndez. Pues yo esas tarjetas las escondía tan bien
Digo, si vienen a registrarme, porque ellos sabían que yo tenía esas buenas relaciones, que no las encontraran. Y yo, mire, yo he removido cielo y tierra para conseguirle una o dos de las tarjetas de Galíndez, pero le voy a enseñar mi oficina para que usted vea lo que yo he removido para buscar esas tarjetas, porque para mí, hasta cierto punto, es un honor tener una relación de esa amistad con él. Pero yo siempre temí que en el correo pudiesen, sustraer la tarjeta, ¿sabe? Y llevar mi amistad con él a juicio, vamos a decir, porque aquí todo es un juicio. Nunca se llega a una solución completa, ¿sabe? Pero, ¿y a qué usted le debe? Porque el correo de por sí interceptaba la correspondencia. Sí. ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? Porque Galíndez tenía una firma que no se entendía casi. ¿Sabes? Por eso yo no la rompía. Digo, bueno, verán ahí, pasarían. ¿Sabes? Pues no se entendía bien la firma de Galíndez. Y muy generalmente, no creo que en una postal, en una tarjeta simple sin sobre, que vienen generalmente, nadie pueda interesarse en querer leer el contenido. Cuando te recuerdo, muchos saludos, etcétera, etcétera, Galíndez. Durante los 6 años que Galíndez permaneció en la República Dominicana, residió en la casa de don Alfredo Matilla, en la calle Lobatón número 8. Muchos años después de desaparecido, aparecieron documentos probatorios de que él era Rojas, uno de 4 agentes que para 1944 tenía en la República Dominicana el Buró Federal de Investigación FBI, a fin de espiar a los refugiados españoles comunistas. Yo llegué con mi padre, mi padrastro, pero que era como mi padre, un artista, mi madre, mi hermano y yo. Yo tenía 14 años cuando llegué, el 9 de enero de 1940, a la República Dominicana. Lo habíamos pasado tan mal que para mí todo era bello y motivo de asombro. Conjuntamente, en aquel entonces vinieron otros jóvenes de mi edad que hicimos grupos y refugiados que eran muy jóvenes, que yo no sé, que o eran familiares o de gente que sí había tenido responsabilidades o gente que se destacaron muy temprano, entre ellos Galíndez. Y como no teníamos mucha comunicación todavía, no íbamos a clubes dominicanos, no entrábamos en sitios de deporte, nos manejábamos nosotros, sabíamos mucho lo que hacía el otro y cómo lo hacía y si tenía dinero, no, porque no teníamos dinero. Pero sí hubo alguno que empezó a tener dinero y que nos intrigaba mucho. Por ejemplo, Galíndez fue uno de esos casos. Galíndez no es que fuera un hombre rico, pero hay una cosa que mostraba que sí que tenía recursos. Se compró una moto. Y para nosotros eso fue asombroso, porque es como si ahora un amigo nuestro que nunca ha tenido nada, bueno, adivinaríamos más o menos la procedencia, se comprara un Cadillac. Y así nos pasó a nosotros de una vez, y estuvimos averiguando, investigando. Yo no sentía gran admiración por Galíndez como persona, porque no me dio ningún motivo para sentir admiración. Había otros compañeros que tenían sus ideas y que luchaban por ellas, pero Galíndez era un poco también de memo. Memo es una palabra como de tonto, que quería tener aires intelectuales y para dar a conocer que era un intelectual se pasaba el malecón arriba y abajo leyendo un libro, paseando, ¿verdad? Tenía poses y hacía ostentación de tener empleos muy importantes políticamente, no dependiendo del país, porque los Estados Unidos entonces eran bueno, y ahora, los padres de la democracia y la lucha contra el nazismo y todo eso. Y además consiguió muy pronto un visado para ir a residir a los Estados Unidos. Dada nuestra condición de refugiados, era algo increíble eso, ¿verdad? Porque sí fueron algunos, pero especialistas
en diferentes profesiones. Por ejemplo, los que montaron el restaurante Hollywood, que era un restaurante fabuloso, eran gente que se dedicaban a restauración, al negocio de hoteles en España, y los americanos se lo llevaron para manejar una cadena de hoteles. Digo, gente especializada. Lo cual siempre me movió a mí a dudas de pensar qué era políticamente Galíndez, si era algo. Aquí había una representación del gobierno vasco también, y él no se distinguió nunca en ningún. Había un doctor, un médico que vivió mucho tiempo aquí, murió aquí, no me acuerdo el nombre, que era el representante del gobierno vasco. Y lo que creíamos entre nosotros es que Galíndez de alguna manera daba información de las actividades de los vascos a no sé quién, pero que para nosotros no era trigo limpio. Pese a que doña Rosa Báez López Peña estaba en desgracia con Trujillo, Galíndez siguió siendo su amigo, de suerte que le preguntamos a la dama si alguna vez tuvo indicios de que éste recibiera algún dinero extra. No, yo no lo creo. Si acaso hubo alguna vinculación fue después, durante el día aquí yo tengo la seguridad. Yo veía a Galíndez todos los días, iba a mi casa todos los días. Él era muy amigo de los niños, quería mucho a mí, a de Juan Román. Y no sé, no me dio nunca la idea que tuviera ningún cheque extra, porque siempre vivía económicamente mal. Ella y Galíndez incluso llegaron a tener negocios juntos. Una revistica infantil teníamos llamada Pinocho, y también un negocio de árboles de Navidad. Vendíamos árboles de Navidad en la calle Conde, y Galíndez cogía su pino y se lo ponía al hombro y se iba a llevarme a los clientes cada uno de las ventas que hacíamos. ¿Y qué pino era? ¿Charamí? No, que traíamos de Jarabacoa. Traíamos camiones, trajimos 2 camiones de Jarabacoa y lo vendimos todito. Pero él se encargaba que mira que el ministro tal que quiere un árbol, para llevar a Galíndez con su árbol ahí en la motocicleta, llevado. Y después me vendían los caramelos, porque en esos tiempos murió mi papá y nosotros quedamos en muy malas condiciones. Entonces hicimos un negocio de caramelitos, hacíamos caramelos y lo vendíamos, con eso levantamos la casa que se nos había caído con el ciclón. ¿Y los caramelos ustedes los mandaban a domicilio o algo? Llevábamos los colmados, era por mi mamá, y todas las semanas hacíamos los caramelos, los empaquetábamos, y entonces Galíndez me llevaba en la motocicleta, tanto de caja para la gente. Nosotros conversamos con numerosas personas que conocieron y trataron a Galíndez durante su permanencia en la República Dominicana. La mayoría destaca su amabilidad y formación intelectual y que presumía de ser un vasco, de buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Nota al margen. Jesús de Galíndez, además de ser profesor de la Escuela Diplomática de la Cancillería, fue asesor de la Secretaría de Estado de Trabajo y le tocó negociar en la más importante huelga laboral que se efectuó en el país durante la tiranía de Trujillo, de lo cual, entre otras cosas, hablaremos en la próxima. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. En la próxima repasaremos las causas por las cuales Jesús de Galíndez abandona la República Dominicana en 1946. Hasta entonces. Y así somos, la propia identidad de lo criollo, en el común perfil antillano, un pueblo de trabajo que trabaja y que ve en el otro hombre a su hermano. Somos así, así somos.